para viajar lejos. Palabras, historias y mundos por descubrir. Columna de literatura con María García Marichal. Continuamos con Punto de Partida, como todas las mañanas haciéndoles compañía y en el transcurso de la mañana, por supuesto, hoy, como todos los martes, columna de literatura para viajar lejos y para eso estamos con María García Marichal que nos está acompañando. ¿Cómo estás, María? Muy bien, Carlos, feliz como siempre de estar en Radio Libertador, como cada martes. Audiencia, muy buenos días. Bueno, el gusto de estar con todos ustedes, como cada martes, para traer una columna de literatura. Bueno, gracias a todos por lo que dejan comentarios en Facebook, en YouTube, los que nos mandan mensajes también. El saludo para todos ustedes y que pueden seguir participando. Tenemos alguna ferrata, Sí, alguna cosita que vamos hoy para corregir, ¿no? Sí, que voy y agradezco profundamente. Un saludo para Carlos Santos Cueva, por supuesto, el autor de la columna Sin Nombre, la columna que sale los jueves aquí con Victoria en Punto de Partida y que nos me mandó... corrigió. Muchísimas gracias, Carlos, de verdad. Dice, no quiero hacerlo a través de los comentarios de YouTube. Pero porque, ¿cómo no? ¿Y por qué no? Claro, Obvio. Nosotros pedimos, y Obvio. les pedimos a todos una y otra vez, cuando haya cosas que corregir, por favor háganlo, porque aprendemos entre todos. Por La supuesto. radio es un medio de comunicación maravilloso que nos permite no solamente informarnos, entretenernos, nos permite aprender y nos permite corregirnos. Y no va a ser la última vez que nos vamos a equivocar, Pero obviamente. por favor. Además yo quiero agradecer profundamente a Carlos Santos Cueva, de la columna Sin Nombre, por esta fe de ratas que yo no tuve acceso, hasta que Carlos no me contó, que me había equivocado y me equivoqué feo con respecto al concepto de carona. Claro, yo hace muchísimo tiempo que no tengo vínculo con el caballo, con ensillarlo. Que no salgo a caballo, ¿no? Claro, exactamente, hace muchísimo. La carona, yo lo apunté como que eran las espuelas. Crasísimo error. Gracias, Carlos. La carona es un pedazo de tela gruesa, acoginada, es decir, suave, que se pone entre la montura y el jergón para que no se lastime el caballo. El caronero es un cuchillo muy largo, dice Carlos, que se usa, digamos, escondido en la carona. Claro. Pido disculpas por el error, es así exactamente. Claro, cuando yo aprendí a ensillarle el caballo era una niña, una jovencita. Y seguramente el cuchillo no lo llevaba. Y no, porque mi abuelo no me dejaba. Mi esposo no me dejaba llevar el facón tampoco a ningún lado. Pero qué cosa, te das cuenta. De verdad, mi profundo agradecimiento, Carlos Santo Cuevas. Y una cosa muy importante, siempre que haya algo para corregir, queridísima audiencia, háganlo porque crecemos juntos. Sí, no, por supuesto. Para mí es fundamental eso. O si tienen algo para aportar también. Lo a mí me mismo. gusta cuando se hacen discusiones en el chat. Precioso. En el chat cuando es lindo, ¿no? Sí, Cuando es obviamente. respetuoso, cuando no te agarras de los... no, cierto, que no te puedes agarrar de los pelos. Pero con respeto está buenísimo poder tener hasta distintos Claro que puntos de sí, vista, claro ¿no? que sí, Obviamente. por supuesto. Pueden hacerlo a través de los comentarios ahí de YouTube. Y háganlo en YouTube porque así yo tengo acceso también y a mí me encanta. Y para mí es un enriquecimiento. Cuando se discute con respeto Aparte y está con bueno altura. el ida y vuelta también. Sí, es Y precioso. aquellos que no se animan a escribir, escriban, Escriban así nosotros estamos al tanto de dónde nos escriben y todo nos eso. encanta, a mí me Está encanta bueno, particularmente y agradezco profundamente. Bueno, como ya lo dijimos, lo pueden seguir en YouTube, en Facebook, y si no, nos pueden escribir al 091 99 1210, 091 99 1210. Si está fuera del país, más 598, tanto por Telegram como por WhatsApp también nos pueden mandar sus mensajes. O si tenés algún libro, sos escritor de alguna parte de América, de Hispanoamérica, puedes mandarnos también, con mucho gusto, la referencia y vamos a estar invitándote, porque esta es una columna que habla de literatura y nos encanta presentar nuevos autores. Vamos a tener una sorpresa después de Semana Santa, seguramente. Después de Semana Santa. Sí, Bueno, después de Semana Santa. A ver, contame, María, ¿qué vamos a ver hoy? Bueno, hoy vamos a irnos, pero muy, muy atrás en el tiempo, en Hispanoamérica, justamente. Bien. Y vamos a hablar de uno de los más grandes escritores en verso de todas las épocas, que después vamos a hablar algo acerca de su gran amigo y quien lo editó, quien lo publicó, que es Garcilaso de la Vega. Garcilaso de la Vega es uno de los maestros de la poesía española del Renacimiento. Entonces vamos a hablar un poco de él. Vamos a ver este libro.
Miren el libro de la colección Austral. ¿Se acuerdan de la colección Austral? Mirá. Quienes son grandes se acuerdan de estos libros, que son hermosos, que yo encontré en Salvando Libros. Salvando libros. Verónica. En Las Piedras hay varias librerías que son realmente muy buenas. Me imagino que en Vergara debe haberlas también, además de la estupenda biblioteca. En Las Piedras, para la gente pedrense y para quienes están cerca, está Salvando Libros, está Libros Frida, también está Letras y está Tienda Canica dentro de las librerías, además de las librerías que están en el shopping, etcétera, pero librerías que tienen libros en los que ustedes pueden ir a buscar libros como esto, por ejemplo. Libros que son viejos. Y Salvando Libros es un tesoro de librería en ese aspecto. Así que aquí tenemos a Garcilaso de la Vega. Vamos a hablar de él. Por supuesto. ¿Te parece que contemos algo acerca de Garcilaso? Sí, claro. Se llamaba Garcilaso de la Vega, justamente, y nació en Toledo. Miren qué ciudad maravillosa para nacer, pleno Renacimiento. Esos tejados, esas murallas que tiene Toledo, que son, digamos, de postal. Son realmente de postal. Nació aparentemente en 1501, pero hay distintas versiones acerca de la fecha de nacimiento, porque claro, no hay registros claros sobre la fecha de Garcilaso de la Vega. Este libro estupendo, que imagínense que estamos hablando de una edición española de 1966. Yo tenía una de 1948, pero esta es la sexta de 1966. Tiene un prólogo. Bueno, a mí me encanta hablar del prólogo de este, ¿no? Porque tiene que ver también con mis orígenes. De Antonio Marichalar. Los Marichal y los Marichalar estamos vinculados desde la época de la Edad Media en los árboles genealógicos. Bueno, Antonio Marichalar fue escritor, crítico, ensayista, y en algún momento vamos a hablar de él. Y Antonio Marichalar, que hizo este prólogo espléndido, que en sí mismo es una obra literaria preciosa, plantea que aparentemente, según Antonio Marichalar, habría nacido, fíjate vos, en el 1503. Sin embargo, hay un lapso en el que se plantea que pudo haber aparecido en este mundo, puede haber nacido Garcilaso entre 1497 y 1503, y en la actualidad se tiene como fecha más factible 1501. Estamos hablando del siglo XVI. ¿No? Claro, sí. Estamos hablando de fines del siglo XV, principio del siglo XVI. Igual vivió muy poco, murió a los 35 años. Entonces, dice Antonio Marichalar en este prólogo justamente, el poeta nació el año 1503 de otro Garcilaso de la Vega, señor de Arcos, comendador mayor de León y alcalde de Gibraltar, y de su esposa doña Sancha de Guzmán, cuyos eran los feudos de Batres y Cuerva. Vio la luz plateada de Toledo y bien pronto bullía en él la sangre que, por su madre, tuvo el lírico marqués de Santillana, descollando en el griego y el latín, aficionándose a los libros e iniciando quizás sus primeros atisbos poéticos. Entonces, en la que más nunca iba a ser la lengua casi muda de Garcilaso. Sus mayores habían erigido castillos hostiles para mejor fortalecer en ellos la atrabiliaria invulnerabilidad de sus convicciones. Pero a su sombra y solaz se componían muchas veces poesías, gozándose el castellano en la mesurada fragancia del soto inmediato entre una escaramuza y un asalto. Decime si esto no es absolutamente poético y maravilloso. Antonio Marichalar habla de que la familia se caracterizaba porque pertenecían a la milicia española. Tenían además, imagínate, feudos tanto en el continente como en el Peñón. Sí, aparte fue parte de la Guardia Real. Por supuesto, formó parte de la corte de la Guardia de Carlos I. Entonces, hablamos de un militar que, fíjate vos lo que dice Marichalar, a mí me encanta. Sus mayores habían erigido castillos hostiles para mejor fortalecer en ellos la atrabiliaria invulnerabilidad de sus convicciones. Qué bien decir que estaban en contra de algunos y que, bueno, para sus enemigos hicieron castillos fortificados, ¿no? Pero a su sombra y solaz se componían muchas veces poesías, gozándose el castellano en la mesurada fragancia del soto inmediato
el soto, el abrigo, ¿verdad? El abrigo del muro, de la sombra. Entre una escaramuza y un asalto, entre todo lo militar y el enfrentamiento, la poesía como forma de la familia de Garcilaso de la Vega. ¿Qué te parece? Maravilloso Antonio Marichalar, por otra parte, ¿no? En su forma de explicar el nacimiento de Garcilaso. Es el poeta renacentista español por excelencia, que se destaca como modelo de muchos poetas españoles que vinieron después hasta el día de hoy. Sí, claro. Sí, hasta el día de hoy, quienes escriben poesía clásica tienen como maestro a Garcilaso de la Vega. Era noble por origen, como decíamos, militar, siempre estuvo relacionado con la corte y con las intrigas de la corte. No nos olvidemos que toda corte real vive intrigas palaciegas, digamos, que determinan los ires, los venires, las idas y las vueltas, los chismes, el acercamiento y el alejamiento, el que te amen o te odien. Y Garcilaso lo vivió desde que era chiquititito. Ingresó a la corte en 1510, o sea que si nació en 1501, como dice Marichalar, tenía 9 años, con el reinado de Carlos I. Tomó parte en numerosas batallas militares y también políticas. Fue un político de fuste, siendo muy joven, porque tenía sus convicciones, pero además era muy firme en ellas y el rey lo tenía en muy alta estima. Entonces fue, además de ser militar, un hombre de política, un hombre de influencia dentro de la política y de relacionamiento con otros reinos y con otros feudos. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. En 1522 participó en la expedición de Rodas con Juan de Boscán. Juan de Boscán fue su gran amigo. Sí. Fue el amigo de la vida de Garcilaso de la Vega. En 1523 fue nombrado Caballero de Santiago. Ser nombrado por el rey Caballero de Santiago es mucho más que un honor. Es formar parte del séquito más cercano del monarca. Ser Caballero de Santiago era algo así como un premio de altísimo valor en la corte española de la época. Claro. Entonces, era, además de militar, además de escritor, además de político, era Caballero de Santiago. Y eso él lo tenía como una verdadera honra. Tiene una obra muy escasa porque vivió muy poquitos años. Sí. Vivió 35 años. Y fue publicada por Juan de Boscán. Cuando se publicó en 1543 en la ciudad de Barcelona. ¿Sabes cómo se titulaba? No. Las obras de Boscán con algunas de Garcilaso de la Vega. Es decir, estamos hablando de que, claro, en ese momento Boscán, que era un poeta muy reconocido, y estamos hablando de que Garcilaso, vivió muy poco tiempo, incluyó las obras, que es muy de valorar eso, pero como unas obras menores, digamos. Sí. Juan de Boscán decía, bueno, yo, Juan de Boscán, y algunas obras de Garcilaso de la Vega. Sí, entre los dos introdujeron la poesía en español, ¿no? Exactamente, la poesía renacentista y la poesía en endecasílabos, que era la poesía que se utilizaba en Italia. Los endecasílabos son versos de 11 sílabas. Es una forma muy linda de escribir poesía, es muy musical. Sí, y bueno, el Calderón de la Barca tocaba muy bien la cítara, el laúd y el arpa. ¿Qué te parece? Así que ahí ves la musicalidad del... ¿Qué te parece? Qué maravilla poder hablar de la música además de los versos, ¿no? Qué maravilla. Es estupendo tener en cuenta este tipo de datos que para mí es un dato más que no tenía y que me encanta que me lo hayas contado, porque habla también de la riqueza espiritual e intelectual del autor, que es uno de los autores más grandes de la poesía en lengua castellana. Este libro, el libro Las obras de Boscán con algunas de Garcilaso de la Vega, inaugura el Renacimiento en España y en el mundo de habla hispana. Algunos estudiosos plantean que tal vez Garcilaso ya era conocido como poeta, con una poesía clásica no renovadora, porque lo que hacen con Boscán es introducir el tipo de, digamos, la estructura poética italiana en la poesía española. Y vos me estás hablando además de que hay música allí. Significa que posiblemente
muchos de esos poemas fueran musicalizados Seguramente. y que los hicieran con música. Entonces, estos estudiosos, entre ellos Antonio Marichalar, plantean que Garcilaso seguramente ya era conocido como poeta, pero no con esta forma renovada poética que está netamente influenciada por la poesía italiana, el uso del endecasílabo. Claro. Después vamos a leer algunos poemas de Garcilaso. Murió muy joven, decíamos, tenía 35 años. En 1530, Garcilaso fue con la corte de Carlos I a Bolonia, Italia. Allí Carlos I fue coronado emperador. No nos olvidemos que estamos hablando de la salida prácticamente de la época feudal y había un refuerzo político muy importante en tratar de abarcar tierras, en tratar de aprovisionarse de tierras, de extender los dominios, ¿no? Uh-huh. Además ya estamos hablando del colonialismo. Claro. Entonces, cuanto más grande era el territorio de un imperio, más poder económico tenía. Bueno, es lo mismo que hoy en día. Bueno. ¿Somos los mismos que Carlos I? No cambia el hombre. El hombre siendo hombre. Sigue siendo, somos la misma especie. Estuvo un año en Bolonia, Garcilaso. Pero una cuestión personal desconocida, y después voy a leer lo que dice Antonio Marichalar, que es una conjetura de Marichalar, hay otras conjeturas, hizo que se enemistara con Carlos I. Entonces, ¿qué hacía un rey cuando se enemistaba con alguien de su corte? Lo desterraba. Lo desterró a la isla de Shut, en el río Danubio, y después a Nápoles. Y allí se instaló y vivió la mayor parte de los años que le quedaron. En el combate que se produjo en la fortaleza de Muy, en Provenza, en el territorio italiano, fue malherido. Como estaba malherido, allí lo trasladaron a Niza, en la Côte d'Azur, en Francia, y allí murió. Es decir, murió muy joven, murió enemistado con el monarca para quien él había trabajado tanto. Entonces, hay cosas que duelen pensando, ¿no?, en que era un muchacho, más allá de que era un adulto para la época. La expectativa de vida era mucho menor, lógicamente. Era un hombre querido y respetado en la corte, pero ese problema que Marichalar conjetura de la manera que les voy a contar ahora, hizo que lo desterraran. Entonces nunca más pudo volver a su tierra natal, a la tierra de sus ancestros, que él amaba tanto. Dice Antonio Marichalar: ¿qué causa tuvo esa orden de destierro? ¿Por qué, quisiera uno preguntarse, fue condenado este caballero toledano, prendado de Europa, a residir en ella, como, según un padre de la Iglesia, son condenados a más pecar ciertos pecadores? ¿Por qué este eterno desterrado llega a serlo de veras? La historia en sucinta. Don Pedro de la Vega, hermano mayorazgo de su padre, fue comunero. Fue también hombre honrado, intachable. Y Sandoval pretende disculpar, es otro autor, donosamente su espíritu de rebeldía, diciéndole caballero de sanas entrañas, amigo del bien del reino, para añadir que por eso se metió en estos bullicios. Lo mismo se puede alegar un noble quijotismo que elaborase una teoría semita sobre resentimiento. No importa el diagnóstico. Importa retener el estigma que había de imprimirse a la rama primogénita. Garcilaso fue siempre imperial, es decir, que siempre estuvo del lado del rey, del lado del emperador. Pero en el año 1536, dice Marichalar, un día, vuelto de la campaña de Italia, va en la escolta del emperador, distanciado, avanza por Frejus, en Provenza, del castillo de Muey, y les hostilizan. La tropa le repele con agresión y Carlos V se impacienta. Entonces Garcilaso, que tasca su oprobio, se adelanta hacia la fortaleza. Va solo. Lleva espada y rodela, pero ni casco ni coraza. Y allí es donde lo malhieren. Hay que tener en cuenta, además, que en esta época, cuando vos, por ejemplo, asistías a determinado tipo de fiesta o de reunión en la cual con la cual el rey no estaba de acuerdo, vos te enemistabas. Es decir, pequeñas cosas como estar en una fiesta, que aparentemente fue lo que pasó con Garcilaso, al estar
con un determinado noble, celebrando determinados logros, y que a Carlos I no le gustara, o a cualquier emperador de la época o rey de la época, determinaba que ya te desterrara de su corte. Eso le dolió muchísimo, ¿eh? Más allá de que también estuvo muy enamorado de una señora que se llama... Bueno, eso es un poco también la desconfianza por Sí, por las alianzas. claro, la desconfianza por las alianzas, exactamente. Entonces, hay que tener en cuenta eso, ¿no? Hay que tener en cuenta que cualquier tipo de vínculo que vos tuvieras y estuviera en desacuerdo con el monarca que a vos te protegía y te tenía en su corte, determinaba que se enemistara contigo. Y lo primero que hacía era desterrarte, si tenía suerte. Claro. A veces las consecuencias eran peores. Entonces, va a tener en cuenta, esto lo dice Marichalar acá también, que fue muy mal, fue de alguna manera muy mal querido por Carlos I, a quien él había sido siempre fiel. En ningún momento estuvo en contra de él. Pero el hecho de haber asistido a un momento de otro noble, en el cual en ese momento ese noble era agasajado y no era el amigo de Carlos I, hizo que rompiera vínculos con él. Y eso lo llevó a la desgracia. Lamentablemente no pudo volver a su tierra, la gente que él amaba no lo pudo enterrar, fue enterrado en Niza y alejado de todas las personas que él amaba, incluyendo su gran amigo Juan Boscán. ¿En qué consiste la innovación poética de Garcilaso? Vamos a eso, porque así después leemos algunos de sus versos. En la opción del endecasílabo, como yo les decía, para la construcción de poemas. Él y Juan Boscán ingresaron esa forma de poesía en España, como lo decías tú muy bien. Pero ¿qué hizo Garcilaso que lo hizo diferente de Juan Boscán? Buscó palabras que estuvieran bien acentuadas. Eso lo hizo musicalizar. De ahí el hecho, Carlos, de que probablemente la música haya tenido mucho que ver con la creación de su poesía. Entonces, palabras que eran bien acentuadas en el endecasílabo, que sonaban hermosamente. De ahí que haya trascendido muchísimo más que Juan Boscán. Hay nuevas expresiones poéticas, otros contenidos que no eran los que hasta fines de la Edad Media existían. Por ejemplo, había mucho que tenía que ver con la religión, mucho que tenía que ver con el amor ideal. Garcilaso va a cambiar bastante eso. Por eso trascendió hasta nuestros días como uno de los grandes poetas de la lengua castellana. Garcilaso, te decía, se enamoró mucho, pero el amor más grande que tuvo se llamaba Isabel Freire, que era una dama portuguesa que murió en 1533 y dejó devastado a Garcilaso. Escribió 40 sonetos y 3 églogas inspirado en este amor. Y su temática se balancea entre la pasión y la razón. No nos olvidemos que era político y militar. Que era un hombre que tenía que estar con las, digamos, y que era caballero de Santiago, que tenía que estar con las armas prontas porque tenía que salir. Eso hace de una persona alguien que razona mucho, pero no dejaba de ser un poeta. Y Marichalar lo dice muy bien, era de casta poética. Se parecía en algún caso a Petrarca, del que vamos a hablar en otro momento. El paisaje natural es el ambiente en el que Garcilaso mueve a sus personajes y mueve sus versos. La naturaleza está presente en la mayor parte de su poesía. Las imágenes que utiliza son de pura influencia de Ausiàs March, que fue un poeta valenciano de la época medieval. Yo estuve investigando un poco, era realmente muy bueno. Los versos eran exquisitos a nivel de lo que era la descripción de la naturaleza, por ejemplo. Decíamos que Ausiàs March fue uno de los más importantes poetas del siglo de oro de lengua valenciana. No tenemos que olvidarnos que España tiene el castellano como idioma oficial, pero que cada región tiene su propio idioma. Tenemos el catalán, tenemos el gallego, tenemos el valenciano, tenemos el vasco y otros que hacen a cada región y a cada identidad. Garcilaso escribió también 5 canciones, 2 elegías y una carta, una epístola a Juan Boscán, 3 odas latinas inspiradas en Horacio y Virgilio, y no escribió más porque no vivió más. Si no, hubiera seguido escribiendo, sin duda. Vamos a leer algunos de los sonetos. Sí, por supuesto. Audiencia, ¿quieren escuchar Siempre algunos de los sonetos maravillosos de Garcilaso de la Vega? Sí, se estudia en el liceo, ¿no? Garcilaso Estudiamos a Garcilaso, por supuesto. Por lo menos
Sí, sí, en mi época se lo hacía. Y en mi época también, pero bueno, Hay que ver los programas de ahora, ¿no? No sé, pero hay que. No, A yo supongo Garcilaso, que sí, chicos, supongo que estudiantes, por favor, estudien a Garcilaso de la Vega. Y aquellos que aman la poesía española, por favor, estudien a Garcilaso. Soneto 1. Cuando me paro a contemplar mi estado y a ver los pasos por donde me ha traído, hallo, según por do anduve perdido, que a mayor mal pudiera haber llegado. Mas cuando del camino estoy olvidado, a tanto mal no sé por dó he venido. Sé que me acabo, y más he yo sentido ver acabar conmigo mi cuidado. Yo acabaré, que me entregué sin arte a quien sabrá perderme y acabarme. Si ella quisiere, y aún sabrá quererlo, que pues mi voluntad puede matarme, la suya, que no es tanto de mi parte, pudiendo, ¿qué hará sino hacerlo? Observen lo arcaico del idioma, claro. ¿No? El cuarto. Un rato se levanta mi esperanza, tan cansada de haberse levantado, torna a caer, que deja mal mi grado, libre el lugar a la desconfianza. ¿Quién sufrirá tan áspera mudanza del bien al mal? Oh corazón cansado, esfuerza en la miseria de tu estado, que tras fortuna suele haber bonanza. Yo mismo emprenderé a fuerza de brazos romper un monte que otro no rompiera, de 1000 inconvenientes muy espeso. Muerte, prisión no pueden, ni embarazos quitarme de ir a veros, como quiera, desnudo espíritu hombre de carne y hueso. Muy amorosos los versos, sí. Y además muy, muy profundos y con un idioma que era renovador para la época. Claro. Después va a venir Cervantes, ¿no? Bueno, sí. Este es el sexto. Por ásperos caminos he llegado, aparte que de miedo no me muevo, y si a mudarme o dar un paso pruebo, allí por los cabellos soy tornado. Mas tal estoy, que con la muerte al lado, busco de mi vivir consejo nuevo, y conozco el mejor y el peor apruebo, o por costumbre mala o por miado. Por otra parte, el breve tiempo mío y el errado proceso de mis años, en su primer principio y en su medio, mi inclinación, con quien ya no porfío, la cierta muerte, fin de tantos daños, me hacen descuidar de mi remedio. Acá tenemos algunos de los sonetos. Hay églogas. Las églogas son cantos, digamos, podríamos llamar pastoriles, en los cuales pastores tienen, digamos, una historia. Aquí, por ejemplo, en las églogas estamos hablando de Salicio y Albanio, de que tienen, digamos, que hacen canciones de tipo pastoril y que son poemas en sí mismos. La égloga primera comienza describiendo el dulce lamentar de dos pastores, Salicio juntamente y Nemoroso. Recuerden quienes estudiamos a Garcilaso, a Salicio y Nemoroso. El dulce lamentar de dos pastores, Salicio justamente y Nemoroso, he de contar sus quejas imitando, cuyas ovejas al cantar sabroso estaban muy atentas, los amores de pasero olvidadas escuchando. Las ovejas no comían pasto, los escuchaban cantar a Salicio y a Nemoroso. Tú, que ganaste obrando un nombre en todo el mundo, y un grado sin segundo, agora estés atento, solo y dando, al ínclito gobierno del Estado. Albano, agora vuelto a la otra parte resplandeciente, armado, representando en tierra al fiero Marte, agora de cuidados enojosos y de negocios libre, por ventura andes de casa, el monte fatigando en ardiente jinete, que apresura el curso tras los ciervos temerosos, que en vano su morir van dilatando, espera, que en tornando a ser restituido al ocio ya perdido, luego verás ejercitar mi pluma por la infinita e innumerable suma de tus virtudes y famosas obras, antes que me consuma, faltando a ti, que a todo el mundo sobras. En tanto que este tiempo que adivino viene a sacarme de la deuda un día, que se debe a tu fama y a tu gloria, que es deuda general no solo mía, mas de cualquier ingenio peregrino, que celebra lo digno de memoria, el árbol de Vitoria que ciñe estrechamente tu gloriosa frente, dé lugar a la hiedra que se planta debajo de tu sombra y se levanta,
poco a poco arrimada a tus loores, y en cuanto esto se canta, escucha tú el cantar de mis pastores. No. Fíjate cómo usa el endecasílabo y el heptasílabo, ¿no? Ujú. Para hacer esa musicalidad. Se rima. Tenemos que tener en cuenta que esto se podía cantar, como vos lo planteabas hoy, que estamos hablando, después empieza la conversación de Salicio y de Nemoroso, ¿no? Y de Albino, que son pastores, pero cómo comienza una historia a partir de una evocación y de una descripción del espacio geográfico. Sí, 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 Por otra sí. parte me encantó... El ardiente caballo. Claro, el ardiente caballo. Y las ovejas que no pastaban para escucharlos. Y cuando quería hacer, por ejemplo, en el español antiguo, cuando se quería hacer, por ejemplo, digamos, alargar una I, suponte decir, ceñir o ciñe, se ponía una diéresis, ciñe. Entonces alargabas la I, Claro. ¿para qué? Para que el verso tuviera la cantidad de sílabas correctas, ¿no? Había que ser muy cuidadoso Sí. en esto, ¿eh? Después hay una canción, hay varias, pero hay una canción chiquitita que quiero, no se las voy a cantar, se las voy a leer, no Se toco va a recitar. laúd, la voy a recitar. No trajimos la U tampoco. No trajimos ni laúd, ni no trajimos. lira, ni arpa, así que vamos. Canciones, la llamó en versos castellanos, y eso chiquitita. Habiendo casado su dama. Culpa debe ser querernos, según lo que en mí hacéis, más allá lo pagaréis, de no sabrán conoceros, por mal que me conocéis. Por quereros ser perdido, pensaba que no culpado, mas que todo lo haya sido, así me lo habéis mostrado, que lo tengo bien sabido. ¿Quién pudiese no quereros tanto como vos sabéis, por holgarme que paguéis lo que no han de conoceros con lo que no conocéis? Bueno, Garcilaso, esto parece un trabalenguas más que una canción, ¿eh? Y hay una que dice otra canción: yo dejaré desde aquí de ofenderos más hablando, porque mi morir callando os ha de hablar de por mí. Gran ofensa os tengo hecha hasta aquí en haber hablado, pues en cosa os he enojado que tampoco me aprovecha. Derramaré desde aquí mis lágrimas no hablando, porque quien muere callando tiene quien hable por sí. Wow. Y bueno, Toma. ¿te casaste? Toma. Acá tenés a Garcilaso diciéndote estas cosas que puede que no las hayas entendido mucho, pero que son muy profundas. El Totalmente. castellano antiguo no es fácil, ¿eh? Pero es una maravilla, de verdad, leer a Garcilaso de la Vega para además aprender cómo llegó a cambiar la poesía castellana, sobre todo la castellana. Sí, claro, sí, sí. Porque sí. hablo sobre todo de idioma castellano, ¿no? Sí, sí, sí. No del valenciano, ni del catalán, ni del gallego, sino del idioma castellano en el Renacimiento, con una ruptura que tenía que ver con la estructura y el contenido de la poesía. Y llegaba a ser irónico, ¿eh? Porque las canciones Sí, sí. para una dama casada son muy irónicas. Bueno, María, muchas gracias por habernos traído a Garcilaso un de la placer Vega. para mí. Te voy a adelantar algo. Dime. ¿Sabes que el próximo martes Sí. nos vamos a ir a 33? Ya, bien, Y bien. vamos a hablar de poetas 33inos. Bien, muy bien. Entonces, para toda la audiencia que nos está escuchando en la región, van a estar de parabienes. O para conocer un poco más o refrescar un poco la memoria. Refrescar ¿no? un poco la memoria. Sí, más que Vamos a ir desde el cercano, desde el hoy, hacia atrás en el tiempo. Bien, muy bien. Bueno, María, muchas gracias. Nos reencontramos la próxima. Es un placer, audiencia. Un abrazo para cada uno y cada una de ustedes y nos encontramos el próximo martes. Desde Vergara y para todo el mundo. Una radio con propósito. Una radio con visión. Una radio para todos. El Libertador, 1210 AM.